cómo reacciona el cerebro ante el visionado de un anuncio publicitario y el corazón del espectador. A las preguntas trata de responder la investigación en la que han participado el Laboratorio Europeo de Neurotecnologías Inmersivas del Lab Human I3BH de la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Heineken España. Un trabajo que se enmarca en la cátedra Heineken España UPV Lab Human, que ambas instituciones impulsaron hace ahora un año. Fruto de la cátedra hemos empezado a desarrollar proyectos colaterales en los cuales son aplicaciones directas del mundo del neuromarketing a soluciones que Heineken demandaba. Entonces casi recalcaría el alto grado de aplicabilidad que los resultados de la cátedra están originando. Una de las líneas objeto de estudio ha sido evaluar y comparar las reacciones cerebrales, las del corazón, la atención visual y gesticulación de las personas durante la proyección de un anuncio de la marca Heineken. Lo más relevante es trabajar en proyectos que sean capaces de convertirse en herramientas para el negocio, y eso lo estamos logrando. Primero hubo una fase de investigación básica, de investigación preliminar, que validara los resultados de las técnicas aplicadas por Lab Human en cuanto a percepciones del comportamiento humano. Esa parte de investigación básica después ha ido seguida de lo que para nosotros era más interesante y retador, que es tener herramientas para el negocio, proyectos que sean capaces de convertirse en ventaja competitiva para nosotros. Hasta la fecha, los investigadores han demostrado que existen unos patrones claros en el ser humano cuando se analiza conjuntamente la respuesta cerebral y la atención visual del ojo en contenidos audiovisuales comerciales. Esto permitiría aumentar la eficiencia del anuncio publicitario. Lo que podemos hacer es ver de todo el estímulo que se está generando en el anuncio cuáles son las partes claves que están originando procesos cognitivos favorables en el observador, procesos que activan la memoria a corto, a medio plazo, que aumentan la motivación, que logran que el mensaje que se quiere transmitir es el correcto, si es un mensaje más emotivo, menos emotivo, ayuda a eso. Y por lo tanto también ayuda, una vez se sabe eso, a, digamos, optimizar el tiempo de anuncio. Es decir, sabemos exactamente qué frames, qué diagrama, qué frame en concreto ha supuesto un pico en lo que el anunciante quería transmitir. Entonces eso ayuda también a rediseñar el anuncio desde muchos aspectos, en longitud, en contenido, etcétera. En otro de los trabajos se ha comparado la utilidad de las tecnologías 3D para llevar a cabo estudios sobre el comportamiento del consumidor. Para ello se trató de demostrar cuantitativamente que la manera de percibir un producto comercial es muy similar si ese producto es una representación virtual 3D frente a su representación real. Ese era un experimento que nosotros hemos hecho en el pasado bastante, en otros sectores, en mueble, en otros sectores. Pero queríamos contrastar que cuando un observador está manipulando, viendo, generando un objeto virtual, en este caso un producto de Heineken, las reacciones que tiene son las mismas, casi idénticas a cuando está manejando el producto real en, por ejemplo, un supermercado. La cátedra Heineken de la UPV arrancó en enero de 2013. Además de las actividades I+D, la cátedra lleva a cabo acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento en el ámbito de las nuevas tecnologías y neurociencias aplicadas a la comunicación, distribución y el consumo.